Hola, buenas tardes. El vídeo de hoy voy a tratar de explicar un tema de mucha profundidad, que es a la vez que apasionante, que es la transición y la consolidación democrática en España entre los años 75 y 82, desde la muerte de Franco hasta la victoria del Partido Socialista en las elecciones del año 82. Eh, este periodo de la transición, estos 7, 8 años, que tienen sus orígenes unos años antes, está comprendido entre dos, está enmarcado en dos grandes crisis económicas: la crisis económica del año 73 y la crisis económica del año 79. Ambas crisis tienen mucho que ver con la geoestrategia internacional, con el tema del petróleo, de la gestión de los recursos petrolíferos y de cómo afectó las distintas regiones, a los distintos países del mundo. En cuanto al tema que nos ocupa, hay que hablar primero de los orígenes de la transición. Eh, que tiene un origen. En primer lugar, la transición fue posible porque hubo una toma de conciencia progresiva en la sociedad española, una toma de conciencia progresiva en cuanto a la necesidad de actualizar el sistema político, pasar de un régimen a una democracia. Había unos anhelos democráticos que fueron creciendo en la sociedad española, con unos antecedentes políticos y con una periodización bastante clara. Aunque varía según lo vean según lo estudien, según lo describan unos historiadores u otros, unos años arriba, unos años abajo. Las transformaciones de la sociedad española hacia esa creciente toma de conciencia democrática vienen en los movimientos obreros de los mediados de los años 50, las huelgas de los años 50, los movimientos estudiantiles de los 60 y las organizaciones, los movimientos vecinales de los años 70. Estos movimientos dieron lugar a una toma de conciencia democrática apoyada además por Europa Occidental y por la Unión Europea, que exigía esas reformas democráticas si España pretendía integrarse en la Comunidad Económica Europea de la época, la actual Unión Europea. Los antecedentes políticos hay que buscarlos en primer lugar en el Pacto de San Juan de Luz de 1948, ¿vale? Entre monárquicos y socialistas. Es un pacto por el cual los socialistas se comprometían a apoyar una monarquía a cambio de concesiones democráticas, a cambio de democratizar el país. Bueno, el Partido Comunista en el año 56 empieza, dentro de sus propias estructuras clandestinas, a hablar de reconciliación nacional como una prioridad de sus políticas. Y otro hito importante también de estos antecedentes políticos está en el Congreso Europeísta de Múnich, la Declaración Democrática de Múnich del año 62. Múnich, el Congreso Europeísta que exige a España democracia, un sistema plenamente democrático homologado a las potencias de Europa Occidental para poder integrarse en la Comunidad Económica Europea. La periodización de, de, de estos hitos de la transición
están bastante claros. En la pretransición, en el año 69, 1969, Juan Carlos I es nombrado sucesor de Franco. En 1973 muere Carrero Blanco en un atentado, como todos sabemos. Y la transición, el inicio en el año 75, al morir Franco, con el primer gobierno de Suárez, nombrado por el rey en julio del año 76. Y el fin de la transición, ahí sí que hay cierta o mayor discrepancia. Unos la fijan en el año 78 con la firma de la Constitución, con la aprobación de la Constitución, y otros la fijan en el año 82 con la llegada del Partido Socialista. Yo creo que la transición, y es una opinión mía, viendo y leyendo acerca de estos años de agitación política y social, la transición realmente termina cuando se asienta la democracia. Hasta que no termina de asentarse la democracia, que es con la llegada del Partido Socialista al gobierno, no termina este periodo transitorio. Está el intento de golpe de Estado por medio, después de la firma de la Constitución, la desintegración de la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. Todo eso yo creo que son aspectos que todavía tenían que ver con la transición que se estaba llevando a cabo hacia el asentamiento de unas estructuras plenamente democráticas. Primero hay que hablar, hecho este marco general, hay que hablar de reforma o ruptura. Era los dos parámetros los dos formas de entender cómo tenía que ser tras la muerte de Franco el sistema social y político de España. Desde 1962 hay una fuerte protesta social que ya venía de años anteriores, las huelgas obreras de mediados de los 50, pero que iban creciendo, y en el año 62 terminan por hacerse prácticamente perennes en la sociedad. La década de los 60 se inicia estas huelgas que partían de mediados de los años 50, se estabilizaban. Estabilizar quizá no sea la palabra, quedaban perennes en la sociedad, eran prácticamente continuas las huelgas laborales. Y también al hilo de estas huelgas se produjo una reconstrucción del movimiento obrero con la creación de las comisiones obreras, del sindicato Comisiones Obreras. Muchos de sus dirigentes se habían insertado en el sindicato vertical que hablábamos en el anterior vídeo, de forma discreta, al igual que otros miembros dirigentes del Partido Comunista. En la década de los 70, las huelgas laborales, que habían partido a mediados de los 50, se habían hecho perennes en los años 60, en los 70 empiezan a tener un contenido político. Eran mucho más conflictivas, porque cuando eran laborales se solían llegar a acuerdos de mejora de las condiciones laborales de los obreros. Incluso vimos cómo había negociaciones con gente de comisiones obreras e incluso hubo conversaciones con gente de CNT para solucionar esa conflictividad laboral. Sin embargo, en los 70 las huelgas fueron mucho más conflictivas, más violentas. Los sucesos, hay que hablar aquí de los sucesos de la huelga de 1976 en Álava, que dejó varios muertos. Las consecuencias económicas se dieron a partir del año 1974. La Plata Junta
también que fue la unión de las organizaciones pro democracia, se unieron en esta plata junta y se dieron cuenta de que había que llegar a un consenso negociado de ruptura, renunciando a la revolución. Bien, por parte del Partido Socialista, del Partido Comunista y de los sindicatos. Políticamente, el primer gobierno de la monarquía, de Juan Carlos I, que sucedió a Franco en la jefatura del Estado, ya apuntaba a las intenciones de instaurar esa anhelada democracia en España. Se pretendía que no hubiera una democracia limitada desde la oposición, sino que esta democracia fuera perfectamente homologable a las democracias occidentales, de Europa Occidental. Un personaje central de este primer gobierno fue Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, que dijo una frase muy, muy llamativa a la vez que esclarecedora de este periodo. Y era algo así como que las leyes atan pero no encadenan. Venía a decir que aunque las leyes estuvieran ahí, las leyes que había dejado el movimiento Franco y demás, pues bueno, no quería decir que fueran a dejar a la sociedad atada de pies y manos sin poder reaccionar y sin poder cambiarlas. Poquito a poco. Yo creo que venía a decir que poquito a poco que había que desmontar todo el entramado legal del movimiento para transformarlo o para construir un nuevo entramado democrático. Este primer gobierno de la monarquía también dejó cierto equilibrio entre el continuismo y la ruptura, que por la reforma de las leyes franquistas. Hubo una lenta transformación de las leyes franquistas, que era de lo que hablaba Torcuato Fernández de Miranda, y lo que finalmente la teoría que se impuso. ¿Vale? Y el primer gobierno de la monarquía, pues bueno, fue una continuidad del último gobierno franquista, pero con otras intenciones. Seguimos. Las consecuencias. Tras los trágicos sucesos de Vitoria y el desbordamiento social, se abre una nueva fase para negociar la ruptura con el movimiento, ¿vale? Con las leyes y con la estructura estatal del movimiento. No era posible una continuidad mediante la reforma del franquismo, ni tampoco era viable la revolución. Había que buscar una tercera vía. Y ahí tuvieron un papel primordial la coordinadora obrera sindical, que abandonó la vía revolucionaria mediante la huelga general, para provocar una ruptura mediante la participación en la negociación, es decir, una ruptura pactada. Los sindicatos mayoritarios, los sindicatos con más fuerza, con un papel más relevante, especialmente comisiones obreras, también UGT, que estaba empezando a reorganizarse con sus correspondientes congresos. Nicolás Redondo accedió a la Secretaría General en el año 1974, si no me equivoco. Pues bueno, abandonaron esa vía revolucionaria que llevaban en su ADN, en sus principios, para ser partícipes de las negociaciones. Y creo que fue un acierto en ese momento histórico, viendo y extrayendo conclusiones. La vía revolucionaria, no abandonar esa vía revolucionaria hubiera supuesto posible estallido de algo más grande. No sé si hubiéramos llegado al nivel de enfrentamiento de la guerra civil, pero creo que hubiera habido un fuerte
estallido violento. La transición no fue pacífica tampoco. Hubo, como hemos visto, los sucesos de Vitoria, los asesinatos de Atocha y otra serie de conflictos, de violencia que ha quedado en la retina de la sociedad española. Seguimos hablando de los inmovilistas que quedan fuera de todo este proceso de ruptura pactada, ¿vale? Entre ellos sectores militares y políticos afines al movimiento, muy afines al movimiento, que tuvieron miedo de perder los privilegios que habían adquirido siendo partícipes y apoyando el movimiento de Franco. Otros inmovilistas fueron los franquistas del 18 de julio, que aún conservaban cierta fuerza, ¿vale? Y los franquistas que tenían presente ya en esa época, quizás los más mayores que tenían presente, que habían vivido la Segunda República. Dicho esto, por resumir, había 3 vías posibles para desenmarañar para abrir un callejón del movimiento, el callejón, el embrollo que había dejado la muerte de Franco, la ruptura revolucionaria, que hubiera, como decía antes, seguramente hubiera desembocado en un conflicto civil de consecuencias que no se pueden calibrar. La ruptura pactada, que fue la vía por la que se optó por la mayoría social. La gente quería democracia, pero no quería volver a vivir otro conflicto bélico. Y la otra vía era la inmovilista, la que querían estos sectores más ultra del movimiento, militares y políticos muy afines, muy apegados al 18 de julio y que bajo ningún concepto querían que se repitiera un gobierno similar a los primeros de la Segunda República, una forma de Estado como la Segunda República. La ruptura pactada por la que habían abogado la mayoría social del país requería abrir leyes franquistas, reformándolas, reformar el sindicato oficial, regularizar el derecho de asociación, el derecho de asociarse, de sindicatos, partidos políticos, de existir. La decisión de cambio fue tomada por el primer gobierno de la monarquía, Juan Carlos I, junto con otro personaje central que fue presidente en ese momento, Arias Navarro, que Juan Carlos I no tenía un especial aprecio, pensaba que era un desastre y, como así demostró, era un personaje, bueno, bastante mediocre, que le quedó muy grande todo este papel de acabar con lo que él había conocido, que era el movimiento y de lo que había sido partícipe. Bien. Arias Navarro demostró cierta vaguedad reformista debido a esa incapacidad de participar de esta ruptura pactada. Y otro personaje fue un ministro de Franco que conocemos muy bien, Manuel Fraga, el fundador de Alianza Popular, que era favorable a un sistema bipartidista controlado. Los protagonistas de la ruptura negociada, Juan Carlos, el rey Juan Carlos, que tuvo en estos primeros años un compromiso con una verdadera democracia en contra del criterio de Arias Navarro, que era incapaz de participar de esa ruptura. Suárez, que fue el presidente, la elección de Juan Carlos I, una elección en su momento bastante arriesgada, pero que acertó para guiar este proceso transitorio hacia la democracia
desde la dictadura de Franco. El gobierno de Suárez estuvo formado por el grupo Tácito, por gente del grupo Tácito, gente del diario Ya, en la Asociación de Propagandistas Católicos, Jóvenes, Generación Joven, bueno, en su gobierno hubo gente liberal y con otras ideas un poco más avanzadas y más proclives a esa apertura y a esa negociación para romper con el régimen. El compromiso de Suárez fue democracia, amnistía a todos los presos políticos, libertad y llevar adelante la ley de reforma política mediante la negociación. Otro de los grandes personajes de este momento fue Torcuato Fernández Miranda, que llevó adelante y desempeñó un papel discreto pero crucial. Los actores secundarios de esta ruptura negociada, pues en un segundo plano, pero no por ello menos importantes, estaban los agentes sociales, las asociaciones, la movilización social, que plantaron cara a esa resistencia inmovilista. La ley para la reforma política fue posible gracias a esa presión también de la parte social, digamos, de la sociedad, de la parte del movimiento asociativo, sindicatos, asociaciones vecinales que tenían mucha fuerza en esa época, habían cogido mucha fuerza por otros motivos, porque querían mejorar socialmente y estaban convencidos las asociaciones vecinales que la democracia era la vía para conseguir mejorar la vida de los barrios y de los pueblos y de las ciudades. Otro de los actores indudablemente secundarios con un papel crucial fueron el Partido Socialista y el Partido Comunista, sin duda. Y la creación de nuevos partidos que pretendían de una derecha democrática, la Unión de Centro Democrático, que fue una coalición de sectores liberales, socialdemócratas, católicos, democristianos, que se incluyeron en la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. Fue un partido artificial, sin una estructura de partido, pero bueno, que tuvo un protagonismo muy relevante. Fueron los vencedores de las elecciones durante la transición. La apuesta moderada. Y el Partido Popular, que fue un partido creado por Manuel Fraga, que pretendía ser la otra parte del bipartidismo, la derecha, al modo de otros países de Occidente, Inglaterra, Gran Bretaña, principalmente el Partido Conservador, el Partido Laborista, pues el PP pretendía ser el Partido Conservador de España dentro de un sistema constitucional y democrático. El nuevo Parlamento tuvo un carácter constituyente, aunque no se eligió con ese objetivo, pero sí que lo tuvo, de hecho. Ley de reforma política que llevó a cabo el primer gobierno de Adolfo Suárez. Salió adelante con 424 síes de los procuradores y tras el referéndum que consiguió un 94% de apoyo dentro de creo que fue cerca del 80% de participación de los españoles. Por lo tanto, un apoyo mayoritario a la ley de reforma política. Esta ley pretendía desmantelar las instituciones franquistas. También fue la estructura jurídica que dotó de legalidad a los sindicatos y a los partidos políticos, y fue la que dio lugar a la aceleración de la legalización del Partido Comunista tras el asesinato de los abogados laboralistas. Fue una época dura, muy dura, de secuestros, muertes, huelgas, revueltas, y tuvo que bandear todo aquello
Adolfo Suárez y su Unión de Centro Democrático, junto con los partidos de la oposición, Partido Socialista y Partido Comunista, al que hay que reconocer una generosidad. Hay que reconocerle históricamente la generosidad al adoptar los símbolos y al pretender ser partícipe de esa negociación junto con los sindicatos, comisiones obreras sobre todo, de una forma moderada, renunciando a sus principios. Es cuando empezó a fraguarse la idea dentro del Partido Comunista de eurocomunismo. El consenso constitucional y la crisis económica. Como he dicho al principio, la transición estaba marcada entre dos grandes crisis económicas que afectaron a España, grandes crisis económicas mundiales, la crisis del 73 y la crisis del 79. Las primeras elecciones generales, convocadas por Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, elegido tras la división de Arias Navarro, elegido por Juan Carlos I, la apuesta de Juan Carlos I, fueron ganadas por la Unión de Centro Democrática, seguida del Partido Socialista, que obtuvo 118 escaños, la Unión de Centro 165, el Partido Comunista fue el tercer partido, muy lejos del Partido Socialista, con 20 escaños, Alianza Popular obtuvo 16, el partido de Manuel Fraga, y otros partidos socialistas, como el PSP del alcalde de Madrid, Tierno Galván, otros partidos nacionalistas, Convergencia y Unión, de Jordi Pujol, José Antonio Ardanza, con el Partido Nacionalista Vasco, el histórico Partido Nacionalista Vasco, y demás. Los que se quedaron al margen fueron los más radicales de extrema derecha, sobre todo, y otros pequeños partidos de extrema izquierda que no consiguieron quitarle la hegemonía de la izquierda al Partido Comunista y otros pequeños partidos socialistas como el PSP. El sistema multipartidista ya apuntaba a una tendencia bipolar, con dos grandes partidos apoyados por las minorías y por los partidos periféricos. Estos en este momento eran la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista. El Partido Socialista se consolidó como la opción de la oposición y por lo tanto con opciones de llegar al gobierno. Ellos tenían, el Partido Socialista tenía unas expectativas de alcanzar el gobierno poco tiempo, pero bueno, luego se prolongó unos años más hasta el año 82, hasta el fin de la transición. El primer gobierno de la Unión de Centro Democrático fue un gobierno plural, con componentes de la coalición electoral. Había socialdemócratas, como comentaba antes, democristianos, liberales, conservadores, era bastante ecléptico, todos en el ámbito del centro derecha, el centro liberal, y bueno, socialdemocracia, etcétera. Pero no dejó de ser un partido artificial creado por Adolfo Suárez precisamente para entiendo que para moderar ciertas posiciones y para llevar a buen puerto democrático al país, a España. Entiendo que se creó por ese motivo, para canalizar y para dar una imagen moderada y para contentar a la mayoría social, tanto de derechas, liberales, liberales en lo económico, que querían ser partícipes de la Unión Europea, de las estructuras internacionales, y que el movimiento no iba a cumplir con sus expectativas. Una prolongación del movimiento, eran partidarios de la ruptura, de integrarse en Occidente. Y por otro lado también a sectores más de la democracia cristiana, cristianos de base, socialdemócratas, en fin. Este carácter artificial fue lo que dio lugar a que
tuviera verdaderos problemas Adolfo Suárez en unos años y bueno, acabó por desintegrarse el propio partido. También Suárez optó un carácter presidencialista de su gobierno y bueno, pues finalmente Unión de Centro se desintegró y casi todos sus componentes acabaron o bien en el Partido Socialista, los más socialdemócratas, los democristianos más de centro izquierda y en Alianza Popular la gente más de derecha, más conservadores. Las Cortes de junio de 1977 contravienen la ley de reforma política y se declaran constituyentes. Las propias Cortes, aunque no se habían elegido con ese carácter constituyente, pero sí que contravenían la ley de reforma política. Todos tuvieron que hacer concesiones y renuncias, la derecha y la izquierda, para llegar a redactar una constitución que diera en la cual la inmensa mayoría de las organizaciones, de partidos y de la sociedad se viera reflejada. La Constitución tenía un carácter social, de derecho, igualdad, redistribución y fue aprobada por una gran mayoría, tanto en referéndum como posteriormente en las Cortes. Fue sancionada el 6 de diciembre de 1978, como bien sabemos, fiesta nacional. Trato de encauzar los temas conflictivos con una serie de principios que son los derechos fundamentales y bueno, pues está vigente a día de hoy con alguna reforma en su artículo 100. Me meto en un jardín que no recuerdo ahora mismo. Bueno, sí, me viene a la cabeza, es que no sé lo mismo el artículo que es realmente. Situación económica. La crisis del petróleo del año 73 afectó a España como afectó a la mayoría de países de Occidente, dando lugar a una inflación, una devaluación de la peseta que provocó un incremento de la conflictividad laboral que se unió a esa conflictividad política y en la cual se mezclaban reivindicaciones tanto de aceleración democrática como reivindicaciones laborales. Los distintos gobiernos tuvieron que llevar a cabo políticas de ajuste económico, pero tuvieron que ceder concediendo contrapartidas políticas con una serie de medidas sociales como el Estatuto de los Trabajadores, los matrimonios civiles y reconocimiento de leyes en el ámbito laboral y social. Estas políticas de ajuste no triunfaron, la verdad que no dieron los resultados esperados, ya que la crisis del petróleo fue muy profunda y prolongada en el tiempo. Bueno, para ir concluyendo este resumen sobre la transición, hay que hablar de consolidación democrática, de las autonomías y el golpismo. El segundo gobierno de Suárez, el primero era la democracia, convocó elecciones en el año 1979. Fue un gobierno inestable que tuvo que hacer frente a sucesivas crisis con un acuso del Partido Socialista que ya se veía en el gobierno y crisis internas de la Unión de Centro Democrático. En el año 79 se celebran elecciones municipales donde en gran parte de las ciudades españolas, en muchos pueblos, se llegaron a acuerdos de coalición entre los partidos de izquierda, socialista y comunista. También fueron unas elecciones en las que aparecieron las nuevas fuerzas políticas como la Coalición Popular, Alianza Popular de Manuel Fraga. En este caso se presenta en Coalición Popular con el Partido Demócrata Popular y la Unión Liberal. Fuerza Nueva obtuvo también representación, los inmovilistas del régimen, los franquistas de Fuerza Nueva, Herri Batasuna, la extrema izquierda radical
radical Abertzale y el Partido Socialista de Andalucía. La crisis económica internacional dio lugar a un incremento del paro entre el año 77 y el año 81. Son esas imágenes que también conservamos en la retina, en la cual había larguísimas colas de parados en las puertas de las oficinas de empleo. El paro subió desde un 5 hasta un 15% en el año 81 y a todo esto había que añadir la amenaza terrorista de los años de finales de los 70 y de los años 80 con la organización terrorista ETA provocando verdaderas masacres y asesinatos que ya no tenían sentido si lo que se pretendía era participar de un Estado democrático donde todas las opiniones podían ser tenidas en cuenta sin recurrir a la violencia. Fueron años muy duros en los que la semilla del odio se instauró en gran parte de la sociedad, especialmente la sociedad del País Vasco y de Navarra, y que tuvo unas consecuencias que a día de hoy todavía colean. Seguimos. El estado de las autonomías. Bueno, para dar cauce a las reivindicaciones territoriales, especialmente de Cataluña y de Euskadi, pero a la que se sumaron otras comunidades, otras regiones, como Andalucía, Galicia, Valencia y demás, se procuró dar forma a una especie de federalismo peculiar en España con las comunidades autónomas. Los movimientos ciudadanos eran partidarios de las autonomías territoriales para dar cauce a estas pretensiones que estuvieron presentes durante el franquismo también, aunque acalladas por la propio funcionamiento del movimiento y de la dictadura de Franco. El proyecto federalista de Federaciones para Todo lo que hizo fue provocar cierta radicalización en las demandas nacionalistas del País Vasco y de Cataluña. En Cataluña se pretendía restaurar la legalidad republicana y en el País Vasco y Navarra todo tuvo un tinte muy triste y violento con el terror que instauró la organización ETA. La generalización del proyecto autonomista se fragua a partir del año 78 con la firma de la Constitución que reconoce el derecho a constituirse en comunidades autónomas. Aunque sí bien es cierto que se produjo ese radicalismo, esa radicalización, no radicalismo sino radicalización en las demandas. Las elecciones autonómicas, las primeras, se produjeron en marzo de 1978, donde el PSOE ya empezó a poner en marcha su estrategia del cambio, ¿vale?, para llegar al poder, y en las que tuvo cierto éxito, gran éxito. El artículo 151 de la Constitución es el que generalizó el proceso autonómico, donde se reconoce el derecho a constituirse la comunidad autónoma mediante sus estatutos de autonomía propios. En julio de 1978 se da el pacto entre la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español para la generalización de las autonomías y para llevar a cabo una armonización del proceso democrático dentro de la normalidad democrática que se establecía. Otro de los problemas que ya he señalado al que había que hacer frente es el de la amenaza golpista. La amenaza golpista. Los militares leales se mantenían leales al Estado, a la monarquía parlamentaria, pero algunos se mantenían leales a la memoria de Franco. Bien.
la debilidad de la extrema derecha, con solo un 2% de apoyo en las elecciones, tuvo repercusión en cuanto a la modernización del ejército. Bien, el teniente coronel Gutiérrez Mellado abogó por la modernización, unificando el Ministerio de Defensa con los 3 ministerios que había antes de tierra, mar y aire. ¿Vale? La Constitución establecía el principio de no obediencia al superior, a un superior, ¿vale? Dentro de la estructura militar. Se establecía una jurisdicción militar y las tramas golpistas no tardaron en organizarse, como la Operación Galaxia, que dio lugar al 23F. El 23 de febrero, el capitán de la Armada, el general de la Armada, el capitán Milán del Bosch, fue uno de los protagonistas junto a Tejero, que fracasó en Madrid el golpe de Estado. Esto es muy resumido. El intento de golpe de Estado merece un capítulo aparte. Bien. Pero lo que sí está claro es que tras el fracaso de este golpe de Estado se consolidó la democracia monárquica y se avanzó hacia la estabilización de la democracia en España. Y para concluir hay que hablar de la evolución de los partidos políticos partícipes de esta transición. El Partido Socialista en 1982 obtiene la victoria, consiguiendo la unidad de todos los socialistas en torno a su partido, que estaban disgregados en distintos partidos, aunque hasta ese año no consiguió ganar a la Unión de Centro Democrático. Tuvo una evolución en la dictadura del reformismo revolucionario. En 1977 las elecciones provocan la unidad socialista y dan lugar a una serie de ajustes organizativos y de variación en la ideología y la estrategia política. En el Congreso del año 1979, Felipe González y Alfonso Guerra consiguen el apoyo a no utilizar la vía revolucionaria, a renunciar al marxismo y el adoptar las formas de la socialdemocracia que estaban dando éxitos a los partidos socialistas del norte y del centro de Europa, de Occidente, de la Europa occidental. Aunque en este año todavía su posición, que no varió hasta que llegó al gobierno, fue la de estar en contra de integrarse en la organización del Tratado Atlántico Norte, en la OTAN. En 1981 se produce una convergencia definitiva hacia la socialdemocracia europea. Las posiciones se centran, ¿vale? Y todo esto viene humana del Congreso de Suresnes del año 74. El Partido Comunista. El Partido Comunista tuvo una evolución distinta. El Partido Socialista aunó dentro del PSOE a todos los partidos socialistas que existían, que coexistían, PSP, el PASOK, el Partido de Acción Socialista, el Partido Socialista Popular, el Teno Galván, y otra serie de partidos socialistas, Partido Socialista de Cataluña y demás. Sí, todos acabaron en el PSOE. Sin embargo, en el PC pasó lo contrario. Hubo una serie de corrientes prosoviéticas que perduraron hasta los sucesos de Praga del año 68. Carrillo fue el que guió al Partido Comunista, o el que lideró su viraje hacia el pluralismo democrático en España. Fue legalizado en el año 77 a cambio de la renuncia oficial a la República y el asumir los símbolos del Estado. Esto provocó crisis, escisiones y la división del PC en otros pequeños partidos de ámbito local, de ámbito regional o de ámbito estatal, pero muy
muy nuclearizados. La militancia del PC era muy diversa y esto provocó esa división en distintas corrientes y hubo cambios internacionales, los cambios internacionales, digamos, que dieron lugar a un decrecimiento del apoyo a la línea más tradicional. El descrédito del comunismo a nivel internacional y el avance de la socialdemocracia dentro del occidente y demás, pues dieron lugar a que el PC no terminara de cuajar en estos años de transición y nunca ha conseguido rearmarse, aunque si bien es cierto que, y quisiera recordar hoy especialmente la figura de Julio Anguita, que ha fallecido, hoy ha muerto, como uno de los pensadores dentro del Partido Comunista, de los políticos, que gozan de mayor reconocimiento al margen de las ideas que se tengan. Y fue uno de los que fundaron Izquierda Unida, al hilo del Partido Comunista de su hecatombe. Intentaron refundarlo formando Izquierda Unida. Los conservadores de Coalición Popular, el Partido de Alianza Popular, fundado por Manuel Fraga, ministro de Comunicación de Franco, a finales de su mandato, ya en el año 68 aproximadamente, fundó Alianza Popular y en las primeras elecciones se presentó su partido, luego fundó una coalición, formó una coalición con otros partidos de derecha, conservadores y liberales, Partido Demócrata Popular y Unión Liberal, y bueno, formando una mayoría natural que tuvo su origen en Galicia. Unión de Centro Democrático está formada por las distintas familias liberales de democristianos de Miranda o los socialdemócratas de Fernández Ordóñez, que fue el artífice de la ley del divorcio. Llevaron a cabo pactos de Estado con el PSOE y también con Alianza Popular, con los que formaba esa mayoría natural que llamaban con el PSOE, formaba la mayoría de progreso. En 1980 el PSOE declara una moción de censura contra la Unión de Centro Democrático, principio y el fin de este partido que ya estaba inmerso en luchas internas y demás. En 1981 dimite Adolfo Suárez, se fracciona, el partido se divide, liberales, conservadores, etc. Calvo Sotelo se pone al frente de la presidencia del gobierno, es votado este año, y en el 82 se convocan elecciones que fueron las que gana el Partido Socialista ya sin unión de Centro Democrático. Sí que habían creado un intento por salvar lo que quedaba de ese partido artificial que había creado Adolfo Suárez, crearon el Centro Democrático y Social, pero bueno, finalmente no tuvo ningún éxito, no sé si obtuvo 1 o 2 diputados y finalmente CDS acabó integrado en Alianza Popular. En las elecciones del 82, el final de la transición, hay un 80% de participación y el Partido Socialista Obrero Español, el histórico PSOE, obtiene 202 escaños, mayoría absoluta. Multiplica sus escaños por 2. Coalición Popular, la coalición de Alianza Popular con otros partidos de derechas, se constituye como principal partido de la oposición con 107 escaños, multiplicando sus resultados por 5, los resultados que había obtenido Alianza Popular. El CDS desaparece prácticamente con 2 escaños, los nacionalistas mantienen su representación y esta ha sido prácticamente estable durante todas las elecciones siguientes. La Unión de Centro Democrático se presentó todavía en estas elecciones obteniendo 12 escaños con Landelino Lavilla y el PC bajó prácticamente
prácticamente desapareció también hasta unos 4 años. Y hasta aquí el resumen de la transición. Un resumen muy escueto, muy resumido, porque la transición da para escribir libros y ensayos acerca de todos los movimientos políticos y sociales que se llevaron a cabo. Como siempre, me gusta concluir con una reflexión. Pienso que la transición, con sus luces y con sus sombras, pues fue un éxito de la sociedad española, en definitiva. Fue un éxito en la que la sociedad española entendió que la manera de salir adelante es respetando las distintas opciones políticas, y que siempre podemos llegar a puntos de encuentro entre unas opciones y otras, siempre y cuando estén dentro del respeto a los derechos humanos y dentro de los parámetros democráticos en los que nos movemos en Occidente. A día de hoy, el año 2020, las cosas están cambiando rápidamente. Parece ser que hay movimientos que tienden otra vez hacia los nacionalismos, hacia los totalitarismos, como respuesta, como salida a las crisis sociales y de identidad, crisis económicas, crisis culturales que estamos viviendo. Y vaya, yo creo que, desde mi punto de vista como historiador, creo que es erróneo, como la historia lo ha demostrado en otras ocasiones. Creo que los humanos tenemos que entendernos, y más en estos momentos. Ahora estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, unas graves consecuencias sanitarias, y que están acelerando los procesos de cambio que estaban ya en marcha. No quiere decir que vaya a nacer, creo yo, un nuevo mundo, a saber, pero sí que es verdad que ya dentro del mismo proceso de la pandemia que estamos viviendo, a día de hoy se están instaurando nuevas formas de relaciones, tanto sociales como económicas, como laborales y demás. Y pienso que es el momento de cooperar, de entendernos, de llegar a puntos de consenso, de hacer renuncias. También no todo lo que yo pienso tiene que ser lo que salga adelante, que es la esencia de la democracia, sino que justo lo que se pretende es buscar el equilibrio, y para buscar ese equilibrio yo tengo que hacer renuncias. Yo, señor de izquierdas, tú, señor de derechas, tienes que hacer tus renuncias, y esas renuncias nos van a permitir llegar al equilibrio deseado para buscar salidas a las situaciones. La transición, el periodo transitorio hacia la democracia, desde el movimiento, desde la dictadura de Franco hacia la democracia, nos demostró que esas renuncias son necesarias, el diálogo es necesario, el consenso es necesario, y que los procesos transitorios no están exentos de muchísimos y graves problemas. Lo que hay que hacer es intentar que esos problemas no acaben envenenando ese consenso. A nivel mundial, hoy en día vivimos en un mundo globalizado. En aquella época pretendíamos globalizarnos. Estamos en nuestra isla de España, con sus relaciones internacionales, evidentemente, pero bueno, no dejaba de ser un país con ninguna o casi ninguna participación internacional, al margen de la ONU, en estructuras supranacionales. Hoy en día ya está la Unión Europea, participamos en un sinfín de organizaciones que derivan de ella y demás, y una vez que hemos conseguido participar de esa globalización, estamos viendo los fallos que tiene, y tenemos que consensuar para buscar otros caminos. La
pandemia ha sido un punto de inflexión y para ello tenemos que echar la vista atrás unos cuantos años, nada más, en términos históricos, la historia reciente, la historia de hace media hora prácticamente, y aprender que al final la violencia, el imponer, el tratar de imponer nuestra visión de la sociedad no va a llegar a ningún puerto. Hay que hablar, hay que dialogar y hay que buscar esas alternativas tan necesarias a la globalización. El problema principal es que hay que hablar, ya que estamos globalizados, con todos. No es un asunto local de España, sino que es un asunto mundial, pero hay que partir desde lo local. Bueno, dicho esto, no me queda nada más que agradecer. Voy a hacer 2 vídeos más sobre la historia más reciente, el primer gobierno socialista y los años de hegemonía del PSOE hasta el año 95 y los gobiernos de Aznar y Zapatero. Y con eso voy a luego, a lo mejor se me da tiempo, hago un resumen general del siglo XX en España y con eso voy a concluir esta serie de vídeos que he realizado del siglo XIX y del siglo XX de España. No me queda nada más que deciros que muchas gracias. En lengua de signos española. Bienvenidos a mis vídeos, a mi canal hace mucho tiempo y bueno, desearos que todo el mundo esté bien de salud y que seamos capaces como humanidad, todas las personas del mundo, de mejorar. Mucho ánimo. Gracias.